programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Radio UAA presenta Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de martes. Ya es 2 de septiembre de este año 2025. Agradecer a la gente que nos está siguiendo a través de la señal de Radio UAA. Estamos transmitiendo completamente en vivo en el 94.5 de frecuencia modulada. Gracias también a quienes nos acompañan en el 26.2, es UATV. Es televisión abierta. Estamos en vivo en Facebook Live, en YouTube, en Radio UAA 94.5. Bienvenidos a todos ustedes y gracias nuevamente por estar siguiendo este espacio. Tenemos hoy un tema muy interesante y es pues justamente a propósito del Tratado de Libre Comercio, los retos de las empresas mexicanas frente a esta revisión del TMEC, que cada vez pues estamos más cerca. Bueno, decían algunos especialistas que esto ya se está dando pues incluso hasta desde el año pasado, pero formalmente estarán iniciando ya en algunos días estas negociaciones, esta revisión de este tratado internacional entre Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, tenemos a dos especialistas que nos van a platicar cuál es la perspectiva, sobre todo para los empresarios. Ojalá que puedan quedarse con nosotros en esta hora. Por supuesto, tenemos más temas de interés, lo que sucedió ayer con la presentación del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, la toma de protesta de los ministros de la Corte y además del sistema de justicia en el Senado de la República. Pues básicamente una sesión que se prolongó hasta hoy por la madrugada. Estaremos platicando de todo esto y bueno, como todos los días saludo con mucho gusto a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti, buen día a todo nuestro auditorio. Bienvenidos a este programa donde vamos a analizar justamente este tema de cómo las empresas pueden ir adaptándose para esta revisión del Tratado de Libre Comercio. Ayer pues un día muy importante, histórico hasta cierto punto por la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial, especialmente pues de los ministros de la Suprema Corte, también el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, de lo que vamos a comentar ahorita en nuestro resumen. Ojalá que puedan participar con nosotros. La línea está abierta, 449-912-1588, y déjenos sus mensajes de texto en WhatsApp. Igual, si pueden en las redes, igual compartir el programa, la información. Estamos en Radio UAA 94.5, les decía que en Facebook y en Instagram, así nos pueden encontrar. Gracias a Checo Pacheco, gracias a Naomi Márquez que nos apoyan en los controles técnicos. Y bueno, si les parece, vamos arrancando con nuestro resumen. Vamos a hablar de los socavones. Ya son varios los que se han registrado, especialmente en la capital. Y bueno, hay información precisamente en estas últimas fechas, este fenómeno propio, decíamos, del municipio capital, ya que en el resto de los ayuntamientos estas eventualidades no se han registrado. Así lo señaló el titular de la Coordinación de Protección Civil del Estado, Eduardo Muñoz de León. De acuerdo con el funcionario, esto se debe principalmente debido a la sequedad del suelo, que a propósito de estas lluvias y aunado a la falta de mantenimiento que durante años se tuvo en las principales redes de agua potable y alcantarillado, pues se remueve creando estas fallas. Lo que pasa, dijo textual, es que es más falta de mantenimiento, de este mantenimiento que no se tuvo durante muchos años, y pese a que ahora se está desarrollando un trabajo exhaustivo para tratar de corregir el problema por parte de instancias municipales, el avance es lento debido al deterioro, según insistió el funcionario.
Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, como ya decíamos, rindió ayer su primer informe de actividades. Durante el mensaje destacó el crecimiento del 1.2% del PIB en el país, un desempleo mínimo comparado con el de Japón, una inflación a la baja, además de un presupuesto histórico para programas sociales, infraestructura ferroviaria y la caída de los homicidios en materia de seguridad. Destacó también su relación de cooperación con Donald Trump y apuntó que México tiene uno de los índices de desigualdad más bajos en el continente, apenas por debajo de Canadá. La mandataria enumeró además 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes que, según dijo, fortalecen los derechos sociales, la soberanía y la democracia. Entre ellas mencionó la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, el reconocimiento constitucional de pueblos indígenas y afromexicanos, la recuperación de Pemex y la CFE, entre otras. Vamos a escuchar algo de lo que comentó la mandataria. Reforma al Poder Judicial que permitió en junio de 2025 elecciones libres para ministras y ministros de la Corte, magistradas, magistrados y jueces. Bienvenido el nuevo Poder Judicial. Un hecho inédito y profundamente democrático. Se termina la era del nepotismo. Por otro lado, pues el arribo de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también ha sido el tema, los símbolos de las ceremonias ancestrales y la presencia multitudinaria de los pueblos originarios en el corazón de la capital del país marcaron este arranque de la 12ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de la nueva Corte, Hugo Aguilar, declaró desde temprano que en su actuación no los va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo. Y mientras hablaba en los vestigios arqueológicos de Cuicuilco, el incienso sahumaba los bastones de mando por los cuales se asume a los integrantes del máximo tribunal del país como líderes y los compromete a servir a la sociedad. Un ritual pues completamente no quisiera decir populista, pero con el mayor respeto que tienen estas comunidades, bueno, es que lo llevan a cabo. Sin embargo, bueno, luego nuestros representantes no sé si tengan estos mismos sentimientos. En su primer discurso ya como ministro, Hugo Aguilar aseguró que comienza un capítulo inédito en la historia del Poder Judicial y con ello un ajuste millonario. Estamos hablando de ahorros de hasta 800 millones de pesos anuales. Tras la apertura de la puerta principal de la sede de la Suprema Corte, en una ceremonia solemne realizada en el Salón del Pleno del Máximo Tribunal, en la que estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, ahí dijo Aguilar que el Poder Judicial ha detectado salarios de hasta 385,000 pesos. Ante ello, señala, estarán ajustando para que se reduzca por debajo del tope del salario de la presidenta, quien gana poco más de 193,000 pesos mensuales. También estarán recortando seguros de gastos médicos, manteniendo los gastos estrictamente indispensables que van a evitar el derroche, con lo cual se pretenden estos ahorros de 800 millones. Asimismo, afirmó que se pondrá bajo la lupa las pensiones de los ministros en retiro, las cuales ascendían alrededor de 200,000 pesos al mes en algunos casos. Vamos a escuchar parte de su mensaje. Vamos a estar vigilantes para que se inicie un proceso de diálogo y a la par se analice y se solucione los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la presidenta, hasta ajustar a todos y todas a las remuneraciones cumpliendo el mandato constitucional. Tomando esta medida podremos ahorrar un monto del orden de los 800 millones de pesos al año. Y bueno, ayer también se llevó a cabo la sesión solemne en la que tomaron protesta 875 juzgadores de los 881 cargos que se eligieron el pasado 1 de junio. Ahí se explicó por parte de la secretaria de la mesa directiva que algunos casos de magistrados y jueces que no se presentaron, otras candidaturas faltantes y un cargo vacante. De esta manera, Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, resaltó que concluyeron el proceso solo con la toma
de protesta de 875 juzgadores y se inicia una nueva historia en el país, la fundación del nuevo Poder Judicial, emanado de un proceso electoral popular. El juramento al cargo fue de 462 magistrados de circuito, 384 jueces de distrito y se hizo en 8 etapas en las que participaron tandas de hasta 100 juzgadores. La última de ellas fue de los jueces correspondientes desde el 16º al 32º circuitos. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido. Y bueno, vamos a información internacional. Mientras miles de personas desfilaron durante todo el día ante el edificio en uno de cuyos departamentos cumple prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien salió al balcón a saludarlos a 3 años del fracaso en el intento de asesinato en su contra, el gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso hacia el vacío cuando la justicia le otorgó medidas cautelares urgentes para impedir la difusión de los audios que involucran a su hermana Karina Milei y otros funcionarios, a lo que se añadió la orden de allanamiento del domicilio de periodistas y una sede de televisión, entre otros, lo que produjo reacciones inmediatas. La justicia concedió a Milei la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con este caso, de los audios que revelan la corrupción, al alegar el mandatario ultraderechista que se trata de un ataque planificado que pretende desinformar y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones. El caso se suma al escándalo tras la difusión el pasado 19 de agosto de otros audios en los que el entonces titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, asegura que la hermana del mandatario recibía 3% de las compras de medicamentos para discapacitados. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. En 2026 se llevará a cabo la primera revisión formal del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, lo que representa una oportunidad estratégica para las empresas mexicanas. Esta revisión, más allá de ser un proceso técnico entre gobiernos, puede redefinir la forma en que México se inserta en las cadenas de valor regionales y globales. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, así como la tendencia hacia el nearshoring, han abierto una ventana única para que México se convierta en un socio estratégico aún más relevante en América del Norte. Sectores como la automotriz, electrónico, aeroespacial y agroalimentario podrían beneficiarse si se fortalecen condiciones de competitividad, cumplimiento regulatorio y adaptación tecnológica. Para aprovechar esta coyuntura, las empresas mexicanas deben enfocarse en elevar sus estándares laborales y medioambientales, fortalecer sus capacidades logísticas y tecnológicas, buscar asociaciones estratégicas con empresas de Estados Unidos y Canadá, integrarse activamente en cadenas de suministro regionales con trazabilidad y cumplimiento normativo. La revisión del TEMEC no es solo un ejercicio político, sino una invitación a repensar el modelo económico de México hacia uno más innovador, sostenible y con mayor valor agregado. Este será el tema que abordaremos hoy en Prospectiva 94.5. Son las 9 de la mañana con 14 minutos, pues es el tema el día de hoy, los retos de las empresas mexicanas frente a la revisión del TEMEC, y agradecemos muchísimo la participación de nuestros especialistas. En primera instancia está con nosotros la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, ella es Irma Patricia Muñoz de León. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias por hacerme esta invitación, Marileti, gracias por tener la oportunidad nuevamente de estar en mi casa.
Es tu casa, exactamente. Estar en mi Gracias. casa aquí en la Autónoma. Gracias. Y también le damos la bienvenida al maestro David Salazar Lara, catedrático de Comercio Exterior aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y especialista en estos temas de comercio exterior. Bienvenido, maestro, como siempre. Otra vez, un gusto estar con ustedes. Gracias por estar aquí los dos con nosotros. Y bueno, pues los retos para las empresas mexicanas. Me gustaría empezar contigo, Pati, que eres empresaria de muchos años aquí en Aguascalientes, y desde estos estados, ¿cómo se está viendo el discurso, empezando por ahí, de la presidencia, estas reuniones que se han sostenido, el discurso del presidente Donald Trump también, pues obviamente ha generado incertidumbre este tema de si van o no van los aranceles, etcétera? Cuéntanos cómo es el panorama para ustedes como empresarios. Mira, en el tema del discurso que se dio ayer y que comentan, bueno, hay una cercanía hoy día con la parte empresarial, porque debemos recordar que en el sexenio pasado, pues bueno, los empresarios éramos apestosos, pero no era apestoso ahora sí que los impuestos que pagábamos, ¿no? Y que pagamos, les digo, no solamente los empresarios, sino todos los trabajadores. Los 22 millones de trabajadores son los que siempre pagan impuesto, y es más, ni les preguntan cuánto ganas, en qué tabla estás, cuál es tu límite, y con eso te cobro un impuesto. Entonces, en este sentido, bueno, claramente haya una cercanía con con el gobierno federal, y en el que tenemos pues, que seguir avanzando todos como mexicanos, pero a la par del discurso también vemos un tema de poder judicial. Si bien es cierto que hemos sostenido a través de estos años que sí se requería una reforma al poder judicial, pero no de esta manera. Entonces, claro que hay una preocupación y hay ocupación en el tema, porque el poder judicial, pues fuertemente, es lo que también se va a tener que analizar en cualquier tratado internacional. En este caso, pues tenemos en puerta el TEMEC, y tanto esto como lo que tiene que ver con la desaparición de órganos autónomos, pues hoy lo estamos viendo. Te desaparece una COFESE. ¿Dónde está la competitividad? ¿Qué es lo que vamos a hacer todos como país? Porque más allá de cuando dicen, no, es que les va a golpear la reforma al Poder Judicial a los empresarios. No, señores, a todos como sociedad, porque hay juzgados penales, hay juzgados familiares, y vaya que es una gran cantidad. Y por ello estamos preocupados y ocupados porque las cosas avancen. Dice, no queremos que haya más rezago del que pudiera existir hasta el momento en diferentes juzgados. Si hablamos de la parte de la sociedad, la parte que más sensible de los familiares, si hay quien dice, oye, yo tengo un tema dentro del juzgado, y ya sea en temas de patria potestad, ya sea en temas de pensión, eso es la sociedad. Claro que a nosotros, los temas mercantiles, claro que si estamos con temas pudieran llegar a ser penales, o el tema laboral, y por ello la importancia de que sean poderes judiciales desde el estatal con mucha fortaleza, y tendría que ser con el federal. Entonces nosotros, ¿qué es lo que queremos? Jueces y magistrados que tengan toda la capacidad y el conocimiento en cada una de las materias. Y en este sentido, ¿para qué? Pues para poderlo lograr y llegar a acuerdos, consensos, y que se juzgue en nuestro estado y no se pase a un amparo, si hablamos de la parte laboral, o en la segunda instancia en cualquier otro tema de juzgados. Entonces nosotros, esto es lo que palpamos. Ahora el jueves pues vamos a tener aquí a un mago de los tratados de libre comercio, vamos a tener a Ildefonso Guajardo, y vaya que son varias de las preguntas que les queremos hacer encaminadas a ello. Yo les decía, hay una para que no creo que lo escuche, pero que es importante. Anteriormente sabías quién estaba trabajando, quiénes eran los hombres o mujeres que estaban viendo cada uno de los puntos para una negociación, una renegociación. En este caso, pues yo no sé, a lo mejor yo no tengo la información correcta, pero desconoces quién es el cuarto de al lado, o el cuarto rojo, o llámale como quiera, pero quién está haciendo, quién está avanzando, y quiénes son los perfiles ideales
para que realmente se pueda llegar a una negociación que sea a favor de ambos países y que no sea solamente en favor de uno, y que en este caso sabe que tiene ahora sí que nombre y apellido. Sí, en este sentido, sí se ha estado dando una relación más con el tema de Canadá, que también pues está dentro de este TEMEC, y reforzar también nuestra economía con Canadá. Pero porque es importante para nosotros Estados Unidos, porque todo lo que se exporta es por cercanía, porque se conoce cómo es el mercado, porque se conoce cómo están las aduanas, porque no podemos dejar de lado el poder adquisitivo de este país y el número de millones de habitantes que tiene. Entonces, hablan y dicen, oye, busca otros mercados, sí, pero se busca por el poder adquisitivo también y el gran conocimiento que se tiene ya de este mercado. Saber que te digan 30 días, en 30 días te ponemos aranceles, en 60 días, pues no tienes una certeza. Y hoy día la certeza jurídica que representa nuestro país, pues también no es algo que quisiera seguir invirtiendo. Claro que ha habido inversiones, claro que nosotros o como empresas, ya sea extranjeras, nacionales o estatales, lo que haces es invertir las utilidades. Porque cuando se habla, no, que inversiones, pues sí, gran parte son utilidades que sigues invirtiendo, pero hay quien ha detenido un buen número de inversiones. Ahora, pues si tú tratamos Aguascalientes comparado con el resto de los estados, bueno, Aguascalientes tiene algo muy particular, que tiene cuando se viene CIVAC Aguascalientes, pues tiene que ver con unas plantas con una mayor tecnología, pero la paz laboral, eso es algo que le da una certeza a las empresas y no tener las huelgas que tenían en Morelos. Entonces, la paz laboral y un gran reconocimiento para todos los trabajadores, todos los colaboradores, de la forma que se sigue operando aquí en Aguascalientes con esa paz laboral, y de alguna otra forma, bueno, pues tenemos cierta seguridad para nosotros estar transitando en nuestro estado. Digo, ya cuando les digo, pues todos tenemos que salir de este estado, tránsito de mercancías, o nosotros mismos tenemos que transitar. Entonces ahí ya pasas a carreteras y es otro tema importante para todas las empresas. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los sectores, maestro, que tienen más potencial, digamos, para integrarse a las cadenas de suministro con América del Norte? ¿Y cómo se ha planteado, retomando lo que dice Pati, este equipo negociador, si es que se conoce, tanto del gobierno federal como de la parte empresarial, como de la parte también legislativa, que creo que lleva un papel importante en esta, digamos, renegociación o revisión del tratado? Mira, me gustaría arrancar, siempre quiero dar un panorama de la importancia que tiene TEMEC para nuestra economía. Como bien lo comentaban, el 80% de lo que exporta México va a Estados Unidos y Canadá. Estamos hablando que son 2 trillones lo que se hace Canadá, Estados Unidos y México. Simplemente nosotros, el comercio exterior mexicano con Estados Unidos ronda con los 900,000 millones de dólares. 2,800 millones de dólares por minuto se exportan a Estados Unidos. Por eso, oye, ¿por qué tanto Trump? A mí que me afecta, yo que tengo mi tiendita, yo que tengo esto, pues te va a afectar en todos lados. ¿Por qué? Porque estamos tan ligados a Estados Unidos que si nos cierran la frontera, no sé qué vaya a pasar. Tenemos 13 tratados de libre comercio con más de 50 países, pero el 80% lo seguimos haciendo con Estados Unidos. Por eso la importancia del TEMEC. Voy un poco a tu pregunta, ¿en qué podemos estar las empresas preparados? Aparte, yo de ser catedrático, consultor, pues también tengo mi empresa. Entonces, a mí me preocupa muchísimo la situación en el entorno internacional, porque a final de cuentas no podemos estar separados. Si revisas, todo el comercio exterior aporta más del 78% al PIB. O sea,
todo lo que hace en un año México depende del comercio exterior. Y creo que desde el sexenio pasado no se ha tomado en cuenta ahorita por la presión de Trump, porque si no seguiríamos en nuestros laureles y pues que Dios nos ayude, pero no se trata de eso. Los que trabajan día a día, los que invierten, lo que están aportando desde la trinchera, pues bueno, necesitamos una certeza jurídica, una certeza con quién nos va a representar, como bien lo comentaban, quién nos va a representar en Estados Unidos. Sí, pues sí, sus visitas diarias y todo, pero bueno, ¿y qué están haciendo? Pues seguimos con los aranceles. Aparte celebran que nos dieron plazo, o sea, digo yo en lo personal, digo, es quitarlo, tenemos un tratado de libre comercio y no se está cumpliendo las reglas con las que se pactaron, por eso es sumamente importante la renegociación, que se suponía que iba a ser en julio del 2026, pero se pronostica que en octubre, noviembre ya se tiene que estar negociando. Creo que eso va a alentar a los empresarios, porque hay muchas inversiones frenadas, y como bien lo comentaban, presumen de las inversiones extranjeras directas, pero son reinversiones. Netamente nuevas inversiones tenemos muy poquitas, sí llegan, pero no como deberían de llegar. Entonces, por un lado, las empresas mexicanas necesitan, desde el entorno de comercio exterior, capacitación, financiamiento, que conozcan qué es el TEMEC y que no se sientan menos por ser pequeñas y medianas empresas. Hay empresas súper pequeñitas que solamente se dedican a exportar. Aquí hay una empresa en Aguascalientes que solamente hace trajes de bombero y no vende ni uno en México. Todo lo vende en Estados Unidos. Y no hablamos de Nissan ni nada, tiene 10 trabajadores. ¿Qué hacemos nosotros también en el despacho de consultoría? Pues apoyar a esas pequeñas empresas que sí se puede exportar, que sí se puede llegar a otros mercados, que tenemos esa facilidad hoy en día con la tecnología, lo que quieras. Pero si nos empiezan a limitar ahorita con lo de minimis en Estados Unidos, que eso va a desalentar a la pequeña y mediana empresa. Y muchos factores que el gobierno debe de fortalecer y negociar el TEMEC de una manera positiva para todos los empresarios. Claro. Alguna vez platicábamos sobre este tema con algunos de nuestros catedráticos también de la máxima casa de estudios y hablaban de, a la hora de sentarse y negociar, el equipo que tiene que ir de México hacia Estados Unidos tiene que ser un equipo completo, que integre a la academia, que integre a los empresarios, que integre obviamente a los funcionarios, a las cabezas, en este caso Marcelo Ebrard, que ha estado pues yendo y viniendo justamente para tratar de calmar las aguas acá respecto de los discursos que de pronto hace el presidente de los Estados Unidos. Ahorita que dice el maestro, ¿qué tanto conocimiento hay de los empresarios? Especialmente, pues yo miré un poquito más arriba, medianos, pequeños, micro, respecto del TEMEC, porque leía que uno de los principales retos justamente para la iniciativa privada con esta revisión del Tratado de Libre Comercio es que se conozcan las modificaciones que se van a hacer desde las reglas de origen, tomando en cuenta que Estados Unidos lo que busca es fortalecer, por ejemplo, la industria automotriz allá, que eso nos pegaría directamente a Aguascalientes, ahora que se viene esta planta CIVAC, y Argentina, que pareciera que nosotros le vamos a seguir apostando a esto. Entonces, ¿qué tanto conocimiento, qué tanto buscan empaparse, qué tanta apertura hay de parte de las autoridades para conocer desde las reglas de origen cuál es la propuesta de modificación y qué va a pasar con la iniciativa que tiene allá Estados Unidos de fortalecer sus empresas? Por ello es importante conocer, y yo les preguntaba, a lo mejor yo no tengo la información, pero no conocemos quiénes están dentro de esas negociaciones. Por ello es importante y saber que de estas personas, quién tiene la preparación o el conocimiento o han trabajado anteriormente. Nosotros conocemos que en el TEMEC contrataron a un secretario de Economía, aun cuando odiaban un sexenio anterior. Entonces, está él. Sí, bueno, y llamó, y creo que en ese entonces todavía
Si no me deja mentir, también estuvo Herminio Blanco. Que entonces tienen una gran preparación. Entonces, es correcto tu apreciación respecto a quienes tienen conocimiento, quiénes son los, ver qué empresarios están aportando. Sí, conocemos que está un secretario de Economía, que luego le perdemos la pista entre el secretario de Economía, pero tenemos un consejo empresarial que es de Altagracia Gómez. ¿Qué es lo que sucede? Porque también estos problemas internos no ayudan, no fortalecen no solamente hacia el país, hacia la parte internacional. ¿A quién le hace caso a la presidenta, a un secretario de Economía como Marcelo Ebrard o a la presidenta de un consejo como Altagracia Gómez? Entonces, ahí es donde nos perdemos, y justo sí se requieren reglas de origen. En el caso de la industria automotriz, claramente quienes apostaron para detener todo el impacto arancelario fue la propia industria automotriz en Estados Unidos. Ahora, pero faltan los temas laborales, por ejemplo, ambientales también. Si recordaremos, no tengo presente, porque luego les digo, mi disco duro ya no le da toda la capacidad para recordar una cantidad precisa, pero andaba rondando cuánto se tenía en ese tratado de libre comercio que se le tenía que pagar a los trabajadores por hora. Entonces, entonces, pues no, imposible. Nuestro país no tiene la capacidad para hacer ese pago. Entonces, por lo tanto, desde un inicio no entramos. Ahora, depender y de verdad, aunque a veces me digan, ¿por qué eres tan reiterativa en los temas? Digo, fortalecer a las MIPYMES, y de verdad no solamente podemos depender de la industria automotriz. Si yo como empresario solamente tengo un cliente y tengo aquí dos muy pequeños, cuando me dicen, dejas de ser nuestro proveedor, truena la empresa. No podemos tronar un país por depender solamente de un sector. Hay que fortalecer al resto de los sectores que son tan importantes y que también exportan. Y pues bueno, de la industria agroalimentaria es muy fuerte. Y entonces de esta forma, y en nuestro país fortalecer a las MIPYMES, porque luego sí, inversión extranjera, y yo no estoy en contra de las inversiones extranjeras, porque claro que son importantes, pero en la medida que se hagan sólidas nuestras empresas micro, pequeñas y medianas, nacionales, entonces en la medida que tú tienes una economía mucho más fuerte. Y es cierto, y reitero lo que dice el maestro, porque luego dicen, ay no, yo no exporto, yo tengo mi tiendita, o yo tengo mi empresa o tengo de comercio, o hago cierto tipo de producto. Claro que nos va a afectar. ¿Por qué? Porque es dinero que entra a nuestra economía, y por eso nuestra economía tiene que ser circulante, y por ello tiene ese potencial. De otra forma, se muere. Cuando hablas también, y digo, para relacionar, tienes el tema de remesas. Yo les digo que a mí me da pena que digan, nos llenemos la boca, o se llenen, no nosotros, la verdad, pero se llene un gobierno diciendo, es que las remesas ahora son 5,000 millones de dólares que entran por mes. No, espérense. Es la falta de capacidad que tuvimos nosotros como país para poder retener a nuestros propios connacionales. Que por cierto se acaban de dar a conocer las cifras de que nuevamente en julio bajaron las remesas. Son las 9:33 a.m, tenemos que hacer una pausa. La línea está abierta para que participen con nosotros, ya tenemos algunos comentarios, les vamos a dar lectura al regreso de este corte. Participen en el 449-912-1588, en las redes estamos en Facebook y en Instagram en Radio UAA 94.5 FM. Prospectiva 94.5. Búscanos en internet radio.uaa.mx. Ya
Ya puedes conocer las propuestas de los más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes que participamos en la consulta infantil y juvenil 2024 del INE. Ahí dijimos lo que pensamos y lo que nos importa, que los lugares donde jugamos sean más seguros. Que tengamos información clara para prevenir las adicciones. Al participar, apoyamos para mejorar nuestro país. Con eso, las autoridades van a saber qué proponemos las niñas, niños y adolescentes. ¡Tú eres la pieza más importante! Consulta los resultados en INE.mx. INE. Habla Claudia Sheinbaum Pardo. Somos un gobierno con principios y con causas. Nos guían las grandes culturas originarias, nuestra historia y la máxima de por el bien de todas y todos, primero los pobres. Seguir disminuyendo la pobreza con prosperidad compartida. Gobernamos con honestidad y amor al pueblo. Hoy México es más libre, soberano, justo y democrático, con mejores salarios, programas de bienestar e inversión. El país tiene rumbo. Con principios de honestidad, la transformación avanza. Primer informe. Habla Claudia Sheinbaum Pardo. El sello de la Cuarta Transformación es la justicia social. El dinero que antes se robaba no llega directo al 82% de las familias. Ya son derechos constitucionales la pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, la beca universal para preparatoria pública, el apoyo al campo y muchos otros. Y hay 3 nuevos programas. Pensión para mujeres de 60 a 64, becas para estudiantes de secundaria pública y salud casa por casa. Somos un gobierno para el pueblo, por eso la transformación avanza. Primer informe. El reloj sigue avanzando. Ya son las 9:35. Prospectiva 94.5. Ya son las 9:35 a.m. Estamos hablando de los retos de las empresas mexicanas frente a la revisión del TEMEC y están con nosotros Irma Patricia Muñoz de León, ella es presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, y también el maestro David Salazar Lara, él es catedrático de Comercio Exterior de esta casa de estudios y además especialista en este tema. Tenemos comentarios. Jaime Gutiérrez dice: las políticas en cuestión de impuestos no cambiaron en el sexenio de Obrador, las reglas de fiscalización son las que aprobaron en sexenios de Peña Nieto y Calderón. ¿Quieren opinar sobre esto alguno de los dos? Pues mira, en el tema de que si aumentaron o no aumentaron, la realidad es que en la medida que tú afectas a cada una de las empresas, pues van a morir. ¿Y quién produce empleos? O sea, no son los gobiernos tienen que dar las facilidades para que se creen empresas. Uh-huh. Entonces, en este sentido, por ello digo, apoyen desde los emprendedores, para que pongan estas empresas y puedan dar trabajo. Claro. Porque esa es la fuente principal, son las MIPYMES. Uh-huh. Son las que más empleo dan. La que más empleo, tal vez no las que tienen el menor Producto Interno Bruto, pero son las que más fuente de empleo tienen. Otro de los retos en este Tratado de Libre Comercio tiene que ver con la adaptación de las cadenas de suministro. Algunos especialistas hablan de que a partir de la modificación incluso de las reglas de origen y de cómo van a, pues sobre todo Estados Unidos, a tratar de defender esto que ya hablábamos del mercado interno, también se modifican estas cadenas de suministro. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, quería dar un dato ahorita hablando de las MIPYMES. Registradas hoy en día, más o menos, hay arriba de 5 millones de empresas registradas formales, más de 5 millones. El 99% son MIPYMES, que representan el 70% del empleo. No es Nissan, no es Volkswagen, son las pequeñas y medianas empresas las que están, a pesar de todas las barreras y todo lo que le está poniendo el gobierno, siguen funcionando y generan esto. ¿Qué pasa con las cadenas de suministro? Estaba revisando la semana pasada precisamente que por qué una de las propuestas, hay un capítulo especial en TEMEC, el capítulo 25, donde habla de las pymes. Y lo dice el capítulo, hay que jalar a las empresas pymes para que empiecen en el entorno, en toda la cadena de suministro global, que estén inmersas. Son chiquitas, pero se van haciendo clústeres, se van haciendo algunos pequeños corporativos que se van sumando a la cadena de suministro. ¿Qué es lo que falta? Que les den confianza, que las capaciten, que las certifiquen y que las financien.
Se escucha bien fácil, nosotros lo decimos ahorita en 2 segundos. Pero si hacen eso, automáticamente todas estas pequeñitas empresas se van a sumar a la cadena. O sea, ellas, te apuesto que todas, he estado leyendo una estadística, casi el 90% de las pequeñas y medianas empresas quieren exportar ya. Padrísimo. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque desconocen, porque no hay un apoyo real, porque yo ya vendía en internet mis pulseritas que hacía, pero ya me va a cobrar Estados Unidos, ya tengo que reportarle a Estados Unidos. Ya no. Pero hay muchos países. Decía, voy a retomar una frase de Fidel Castro. ¿Por qué venderle a Estados Unidos si le podemos vender a todo el mundo? Así de fácil. Pero, desgraciadamente, dependemos ahorita de Estados Unidos, que es un mercado impresionante con capacidad y demás. Pero bueno, retomando el tema, creo que si se les da, repito, capacitación, financiamiento, certificación, asesoría, automáticamente se suben a esa cadena de suministro global. ¿Y qué pasa también con el tema de digitalización y la innovación que debe implementarse en estas pequeñas empresas y dentro de nuestro país también con el tema de la infraestructura y cómo vamos a ir llevando estas mercancías también de manera más eficiente, ¿no? Mira, en ese sentido, y voy a retomar ahorita que se mencionó el número de empresas, unas son de empresas y otras son unidades de negocio, porque las empresas, pues bueno, son las que realmente son los registros patronales y que es una menor cantidad. Entonces, hacer que estas unidades de negocios también se suban a ser empresa, pues también le da una confianza para que el trabajador, así sea uno, que esté participando en esta unidad de negocio. ¿Qué tiene que ver con las micros? Las micros están en su vida diaria y sí requieren, como lo dijo el maestro David, el apoyo, sobre todo a veces de capacitación. Yo he escuchado en eventos donde son financieros y se les acerca que sus preguntas ni siquiera van al tema financiero, van al tema de asesoría. O sea, ¿para qué quieres esa cantidad? No tienen ni idea, quieren crecer, pero muchas de las ocasiones el crecimiento se da con la asesoría, ni siquiera gastando. En otros sí, claramente es el financiamiento. Hablar de digitalización y de herramientas y de software es complicado. Afortunadamente, el uso de estas herramientas ya es como un tema más de lo que hacemos y de esta forma pues se siguen sumando, no todas, y sí quisiéramos que todas se sumaran en este sentido. Ya lo decía el maestro David, hay empresas que dicen, yo quiero exportar, pero no saben ni cómo exportar, no saben ni los costos de logística, no saben si tienen que poner en etiqueta y la etiqueta qué es lo que debe contener. Entonces hay mucha situación de esta y hay un gran potencial, y digo hay un gran potencial aquí en Aguascalientes porque yo he podido palpar en algunos proyectos que se hacen para el tema de exportación, la necesidad y el gusto de poder exportar, pero sin tener el conocimiento para poder hacerlo. De pronto es rico nuestro estado en empresas que te dicen, oye, esta empresa está aquí, sí. Y dicen, ¿qué empresa tan grande? Tenemos, bueno, me voy a aventar un anuncio, Galletas Vanessa, es aquí de Aguascalientes. Yo decía, Vanessa, pues yo ni siquiera lo conocía, o sea, no la conozco. Y ya al momento de tener esa posicionamiento, si es de Aguascalientes y vieran qué empresa tan padre es, entonces está genial. O saber que el 90% del cacahuate japonés se produce en Aguascalientes, bueno, queremos de la parte de la maquila a que realmente tenga su marca y se pueda exportar. Entonces, hay muchas cosas tan interesantes o tan importantes como conocer también a una empresaria y que les preguntas, ¿tú qué haces? Etiquetas. Y yo un día volteé y le dije, no, pues déjame hacer etiquetas. O sea, etiquetas con unas máquinas impresionantes que exporta la etiqueta.
así, o hasta para allá, de allá para acá y de aquí para allá, hasta, por ejemplo, en el tema de los aguacates, la etiqueta que va. Entonces, impresionante lo que se hace y que de alguna otra forma tenemos desconocimiento, pero que ellos han empezado a incursionar a través de capacitaciones. Creo que otro de los temas también importantes tiene que ver con los aranceles. Hay mucho desconocimiento y la incertidumbre constante de los empresarios de si va a haber un aumento a los aranceles, pero además que puedan generar pues de alguna forma retrasos aduanales y también, hablando de las aduanas, la digitalización que tendría que darse, la capacitación, todo esto pues como para evitar retrasos, por supuesto, en el envío de mercancías. ¿Qué podemos decir de esto, maestro? Mira, estaba revisando las noticias, esta precisamente ayer, cómo se han detenido las exportaciones vía postal, mensajería y demás, porque no se sabe cuánto me van a cobrar en Estados Unidos por entrar. Vendo mi chocolatito, mis mazapanes, lo mando, ya sé más o menos cómo, pero se han detenido porque no saben cómo está el procedimiento. UPS, perdón, el comentario, está haciendo como le ofrece a sus clientes, oye, ¿qué vas a exportar? A vasitos. Bueno, yo te voy a sacar más o menos los cálculos, ¿cuánto vas a pagar para que cobres bien? Porque a lo mejor sí lo vendes en 10 pesos, pero ya con todos ya te va a salir en 11 y tú se te va tu utilidad. Pero bueno, regresando al tema. Coincido en los aranceles que ni siquiera sabemos cómo se va a amanecer el Trump hoy. Oye, ahora vamos a poner aranceles por esto, ahora aranceles por esto. La Corte de Estados Unidos ya le dijo que se está excediendo en los aranceles. Los mismos estadounidenses le están diciendo a Trump que se está excediendo en la manera de tratar, ¿no? Tenemos un tratado, repito, o sea, se está violando el Tratado de Libre Comercio, que es lo que se busca, no pago de aranceles, facilidades administrativas, que no se está dando. Pues nosotros nos estamos moviendo porque dependemos de Estados Unidos. Si no dependiéramos de ellos, pues ya los hubiéramos mandado por algún lado. Pero dependemos de ellos, desgraciadamente. Tenemos que, más o menos cumplir con eso. Regresando al tema de los atrasos en aduanas, por eso es tan importante para las empresas, y no solamente las pymes, para todas las empresas, que tengan una buena asesoría en cuanto a trámites, certificaciones, tiempos, para evitar pagos. Les digo a mis alumnos que el comercio exterior es preventivo. Si a ti te gusta pagar, qué padre, a mí no me gusta pagar. Pero si preveemos nuestras operaciones de comercio exterior, nos vamos a quitar demoras, trámites innecesarios, pagos innecesarios, y si le suman los aranceles que están al día, entonces sí creo que la capacitación, hago mucho hincapié en eso, que debe estar latente en todas las empresas. Y en este sentido, ¿qué pasará si, por ejemplo, en la revisión del tratado no se logra que haya una visión unificada, digamos, entre Canadá, Estados Unidos y México? ¿Qué va a pasar con las empresas que ya están inmersas en todo este proceso? Pues tendremos que ver de qué manera se puede seguir exportando. O sea, la situación es que estamos realmente en una incertidumbre, y la incertidumbre obviamente no genera confianza, y de esa forma no. Por ello es tan importante saber también que no sea de una forma asimétrica la negociación de este Tratado de Libre Comercio. Cuando tratados internacionales, además, no solamente y saber de qué forma se va a plantear, ya se dijo aquí, cuáles son sus orígenes, en qué va a impactar, porque probablemente puedan decir industria automotriz lleva un porcentaje arancelario, y en el caso de los temas agropecuarios, y de verdad es importante. Ahorita hay un tema, lo voy a decir, el gusano barrenador. Pero, a ver, ese es el sur, y el norte puede seguir exportando, porque es asimétrico. Cuando nosotros, aunque esté la gripe aviar en una zona, importas de donde no es. Entonces, se debe de plantear pues todos estos temas. Por ello, otra de las preguntas es, ¿vamos atrasados en la negociación? Mucho se dice que esto ya tiene que ser pues prácticamente el próximo mes. ¿Qué se va a hacer? ¿De qué forma? ¿Cuáles van a ser los puntos importantes?
y de verdad necesitamos diversificarnos en este país. Hay que reconocer que en la industria automotriz tenemos hoy día competidores chinos, competidores chinos que han tomado parte de este mercado. Claro. Entonces, sí tiene que ser de una forma muy global, atendiendo cada uno de los puntos de los sectores, porque podemos ver que están haciendo los ganaderos. Hay quien dice, pues mándalo ya la carne empacada, pero si les preguntas a ellos, dicen, lo ponemos en pie. Porque, bueno, las ganancias y el proceso, ¿no? Que tiene que pasar, ¿no? Justo es, y lo que ya se dijo aquí, o sea, todo para cómo mandar en este tema carne congelada. Y hay forma, pero eso hoy día, los ganaderos dicen, no es un tema. Sí, hay alguien que dice que se les va a apoyar para hacer todo este tipo para el proceso, ¿no? Es correcto. Y si el día de mañana dicen, no, se levantó, dicen, de verdad la utilidad es mucho mayor ponerla en pie que mandarla de esa forma. Y además de esta diversificación, se habla mucho del fortalecimiento del mercado interno, de no depender tanto de otras naciones, sino más bien como lo está haciendo Estados Unidos, tratar de producir para sí mismo. ¿Qué tan factible es o qué tan posible para los empresarios? Y por ejemplo, el tema de las exportaciones, ¿ahí quién tendría que buscar justa esa diversificación? ¿Empezando los empresarios o el gobierno dándoles la capacitación para que puedan de alguna manera exportar? Mira que yo soy un fiel convencido del comercio exterior, que si regresamos a ser autosuficientes, ni Estados Unidos es autosuficiente. Regresaríamos a los 80s, sustitución de importaciones, que no nos funcionó. Yo estoy en pro del comercio internacional, donde gracias al comercio internacional podemos adquirir insumos mucho más baratos que en México. No es que no lo hagamos mal, o sea, es que hay tecnología en otro lado que podemos adquirir y ser más competitivos en nuestros productos. Y lo que les digo, y donde quiera que me invitan, México está de moda. Donde quiera que vayas, en cualquier parte del mundo, siempre va a haber una canción mexicana, un restaurante mexicano, y siempre les digo, un chivermano, siempre va a haber un mexicano. Estamos de moda, aprovechemos esas tendencias. El sector agro, darle valor agregado a todos los productos, que tenemos una maravilla. Somos número 1 de exportación en muchos productos, no solamente es aguacate, es jitomate. Son pepinos, son las blueberries, blackberry, todo. Sí. O sea, tenemos una maravilla en el campo mexicano. ¿Por qué no darles impulso? O sea, las empresas grandes ya tienen sus propios fuentes de financiamiento, pero los que estamos, hay que impulsar a ellos. Entonces, yo regresar a la proveeduría nacional, estaría bien si tuviéramos la tecnología y fuéramos competitivos. Todavía no estamos en ese nivel. Ojalá lleguemos, pero yo soy más aprovechar estos tratados, adquirir materia prima barata, pero sí fortalecernos para poder exportar y conquistar nuevos mercados. Estoy de acuerdo, y diversificar, que es la palabra. Hoy en día se dice fácil, pero está bien complicado. O sea, simplemente mandar a América Latina, que no te van a comprar igual y no te van a pagar igual que Estados Unidos. Pero bueno, creo que más bien apostarle al fortalecimiento, sí, de la industria, pero que les permitan más facilidades a los importadores, procesarlo. Somos más competitivos, pues, porque aquí en México ahí vamos, pero nos falta, creo. ¿Qué acciones concretas, Pati, crees que deben hacer las empresas mexicanas rumbo a esta revisión? Y bueno, aprovechando que nos platiques también de este evento que van a tener el jueves, justamente sobre networking aquí en Aguascalientes. Sí, mira, me gustaría retomar, siempre va a ser importante el comercio exterior, pero lo que hablabas, yo también lo pudiera tomar en el sentido del consumo local, que es sumamente importante. Y yo pongo como ejemplo Nuevo León. O sea, Nuevo León, o sea, consumo local, primero es el consumo local y luego ya venga de donde venga. A veces dicen sí regional, pues podría ser aquí con nosotros, que tenemos más estados también productivos y con ese crecimiento, pero
consumamos lo local. Claro, siempre y cuando la diferencia entre compra de productos no sea abismal, pero si seguimos consumiendo lo local, seguimos fortaleciendo también nuestra economía interna. No podemos dejar de lado el comercio exterior, ni para realmente ni lo que se exporta ni lo que se importa. Entonces, eso al final somos ya países que vivimos en un mundo globalizado y no puedes echarte ya para atrás. O sea, le digo ni para agarrar vuelo, no, pero sí fortalecer nuestro mercado interno. Y de esa forma también nosotros como MIPYMES, que le digo MIPYMES, no porque las grandes no son malas, no, pero ya se dijo, o sea, tienen una mayor fortaleza, tienen departamentos de recursos humanos, administrativos, fiscales, contables, operativos, etc., etc., y una micro que puede tener 3 o 4 trabajadores, o llegas a 50, pues siempre las complicaciones son diferentes, son muy diferentes. Entonces, en este sentido, pues sí, hay que seguir fortaleciendo, seguir capacitándonos, porque yo creo que esa es la palabra clave, no te puedes quedar estático, o sea, tú te quedas estático y ya te moriste, así, tienes que estar en movimiento y no importa si la empresa nace hoy o ya tiene 20 años, tienes que estar en un constante movimiento. Y más después de todo lo que pasa en el país, les digo que cuando ya las empresas tienen un recurso y dicen, ¿ahora qué hacemos? Y toda la vida vivimos en crisis. Entonces hay que aprovechar, pero sí en ese sentido. Y con este evento, pues también nosotros acercamos escuchar desde un Ildefonso Guajardo con un Pepe Medina Mora, expresidente de Coparmex y vicepresidente del Consejo, que además tiene una resiliencia, un talento para ser firme, pero con una mano izquierda impresionante. Porque mis respetos, porque él fue el único que se le puso enfrente a López Obrador. ¿Y por qué no decirlo así? Se lo puso, y de manera muy respetuosa, pero muy firme. O sea, no le temblaron ni siquiera las rodillas. Entonces tiene un gran conocimiento y él está pues en las áreas de tecnologías de información. Entonces también esos temas pues vienen bien y les digo que me dicen, oye, ¿les vas a mandar las preguntas? No, se van a lucir ellos mismos, porque son personajes que no necesitan ya traer las preguntas que se les van a formular. Y lo tenemos a un Osotrava, que va a ser su conferencia acerca de los cracks. Él ha hecho entrevistas a empresarios muy reconocidos de talla nacional y talla internacional, entonces tiene esa vivencia y también trae este tipo de retos entre cómo debemos actuar cada una de las personas, que luego nos olvidamos y nos dedicamos solamente al trabajo o al negocio o a lo mejor al revés, te dedicas nomás a la fiesta. Pero entonces él trae esta tan importante, sigue Valeria de la Torre, con una historia de vida que de verdad el 5% que nosotros tuviéramos de esa actitud y nuestro país sería potencia mundial. De verdad, con esa forma de levantarse, de que nosotros decimos, no, está haciendo frío, me quedo en mi cama. No, o sea, ¿cómo te levantas? O sea, ¿con qué actitud? ¿Qué es lo que se requiere? Y cerramos con una historia de vida muy bonita de Miguel Curi, el CEO de los hospitales MAC, de cómo puedes seguir innovando y cómo puedes tener ese crecimiento. Entonces es muy completa. Las conferencias tienen el jueves 4 en el centro de convenciones, comenzando a las 9 de la mañana con la inauguración, 9:30 la primera conferencia y estaremos cerrando 8 de la noche. Muy bien. Entonces ahí estaremos. Los boletos es en Boletilán, en la plataforma, y es para todas las conferencias. O sea, el costo de que paguen es para todas las conferencias, pero también decirles que tenemos una Expo Networking, que están más de 80 empresas, más de 23 patrocinadores, en donde van a estar ofertando todos sus productos, todos sus servicios. Va a haber mesas para poder hacer un B2B, pero les digo que lo más importante es cuando uno va a una conferencia y tienes al lado y estás interesado,
platicas. Y como yo les decía anteriormente, cuando uno empezó así a tocar puertas y a empezar en un emprendimiento, entonces empresarios y nombres se te hacían inalcanzables. Y les digo, no es cierto. O sea, cuando alguien voltea y te tiende la mano, te da un solo consejo. Claro, con eso avanzas. Y de hecho, pues así los vamos a tener el día de mañana y saber que todas estas personas son humanas y tienen un acercamiento. Por ejemplo, tú dirías, oye, el de Alfonso Guajardo no es un tipazo, Pepe Medina Mora es otro. Claro. O sea, pero se acercan con esa manera tan familiar y sencilla. Claro, pues los invitamos para que conozcan un poquito más de estas charlas que se van a llevar a cabo y nos tenemos que despedir, Pati. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Maestro, como siempre en su casa. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya nos vamos, Mari. Ya nos vamos. Pronto lo invitaremos, maestro, para que platiquemos de esta nueva ley aduanera y de otros temas también de comercio exterior. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes del programa. Los esperamos mañana. Mañana vamos a tener un programa distinto allá en la Feria del Libro de la Universidad en la inauguración. Así es, los esperamos en punto de las 9. Gracias a nuestro equipo, a Checo Pacheco, a Naomi Márquez, pero sobre todo ustedes que tengan un excelente día. Radio UAA presentó Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.